gran experiencia que está compartiendo con cada uno de nosotros. Creo que sus clases han demostrado lo eficiente, lo responsable y la gran experiencia que ella tiene. Bienvenida, ingeniera. Podemos continuar con esta cuarta sesión. Muchas gracias, muy buenas noches con todos y con todas. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, que comenzamos hablando ya de una segunda norma, la ISO 14001. Entonces, antes de comenzar a hablar de tres requisitos importantes que son muy parecidos, ahorita se van a dar cuenta a la hora de la explicación, a lo que ya hemos hablado y establecido con la norma ISO 9000. Por eso hace tan fácil que la integración se pueda hacer, porque a nivel de estructura e inclusive a nivel de lo que nos pide la norma, es casi lo mismo, por lo menos en estos puntos, que es el contexto de la organización, el liderazgo y lo que es la planificación. En la planificación un poquito que vamos a entrar, o la norma, mejor dicho, entra más a detalle de tema ambiental, porque ya iba comenzando a tomar el cuerpo propio y el pedido de hablar de aspectos y de impactos ambientales. Les recuerdo que el día viernes es donde vamos a entrar a la interpretación de esta norma, que no es muy grande. La norma más grande, la más extensa, es la 9001. Esta es la de las tres, la norma más pequeña que tenemos. Entonces es mucho más simple de poder entenderla, explicarla, entenderla y también implementarla. Hay que tomar en cuenta también, de manera inicial, de que ya estamos cambiando a otro sistema de gestión. Entonces, todo lo que teníamos en nuestra cabeza de poder velar por la satisfacción del cliente, el cumplir con los requisitos de este cliente y de nuestros requisitos legales y reglamentarios y los requisitos internos de nuestra organización y los requisitos de la norma, van a quedar un poquito atrás, porque ya no nos vamos a centrar en la satisfacción y el brindar un producto o un servicio de calidad, ¿no? Buscando llegar a esa calidad que nos está pidiendo el cliente y que nos pide el mercado. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos cambiando a otro sistema de gestión, donde en la parte introductoria, ya lo mencioné, su objetivo o el corazón de este sistema de gestión es el cuidado del medio ambiente, se centra en el medio ambiente y se basa en dos cosas importantes, que es la correcta identificación de los aspectos ambientales y la correcta identificación y evaluación y gestión de los impactos ambientales. Entonces, hay que centrarnos y hay que mirar esta norma ahora con ese tinte, de manera distinta. Vamos a hablar de desempeño ambiental, vamos a hablar de condiciones ambientales, vamos a hablar de ciclo de vida. Entonces, son terminologías que ya entraremos más a detalle el día viernes en la interpretación, porque como saben, esta parte sobre todo responderá a la pregunta cómo cumplimos con los requisitos que nos demanda la norma, pero quiero que piensen ahora ya en una empresa y los impactos que pueda generar al medio ambiente y el control que nosotros debemos tener frente a esos impactos posibles que se pudieran dar. Entonces, esta es nuestra norma de gestión ambiental, norma internacional también, se ha actualizado casi a la par de la norma de calidad. A nivel de ejemplos de algunos documentos o herramientas que podemos utilizar para cumplir algunos requisitos, son casi los mismos los que hemos ya establecido en la norma ISO 9000. Pero vuelvo a repetir, no hay que confundir lo que nos pide la esencia y el objetivo y el corazón de lo que es el sistema de gestión de calidad con este sistema de gestión ambiental. Independientemente que nuestra empresa ya tenga implementado una ISO 9000, se puede implementar también una ISO 14000. Y podría ser también que la empresa no tenga implementada ninguna norma y tú quieras comenzar por implementar esta norma ISO 14001. También se puede hacer. O quieres implementar quizás las dos, la ISO 9001 que ya hemos tocado con la ISO 14001, las dos al mismo tiempo dentro de tu organización en una integración, también se puede, o sea, es posible.
¿sí? Solamente que hay que tomar en cuenta que hay que entender mucho el qué nos pide en esta norma en específico. Vamos a comenzar entonces con el primer requisito, al igual como hemos visto con 9001, igual lo expliqué en la primera clase de introducción y de generalidades. La estructura a nivel general es la misma. Vamos a tener 10 requisitos, de los cuales los 3 primeros son requisitos informativos y a partir del requisito número 4 hasta el requisito número 10 son realmente los requisitos que debemos nosotros de implementar, interpretar e implementar correctamente en la organización. Si nos vamos a su norma, la norma que tienen en PDF, seguramente ya se las habrán brindado a los interesados, la de PDF, la ISO 14001. En el punto 3 ya comenzamos a ver las diferencias con la versión 9001, porque aquí en el punto 3, en los términos y definiciones, no nos envían a otro documento como lo hacía la ISO de calidad, ¿no? Esta de aquí sí contempla en el mismo PDF todos los términos y definiciones correspondientes a poder entender e interpretar correctamente lo que nos pide esta ISO 14001 de medio ambiente. Por lo tanto, tenemos definiciones que son propias y únicas de este sistema de gestión, no las vamos a encontrar en calidad, como el 3.2.1, medio ambiente. También tenemos otra definición única y propia, que es aspectos ambientales, 3.2.2. También no la vamos a encontrar en calidad. El siguiente término también importante que hay que resaltar, igual el día viernes lo vamos a explicar a más profundidad, condición ambiental, el 3.2.3, y también el siguiente, que es 3.2.4, que es impacto ambiental. Son propios y únicos de esta normativa. De ahí, objetivos, la misma definición, por ejemplo, que hemos dado en calidad, es la misma que se sigue manteniendo en la ISO de medio ambiente. ¿Okay? Hay sin terminología nueva, aquí hay 2 más que son únicas y propias de esta ISO de medio ambiente, de gestión ambiental. Estas sí continúan siendo igual a las definiciones que ya se han entendido en la ISO de calidad. Igual información documentada sigue siendo documentos, cualquier tipo de documentos que tengamos que mantener o controlar, ¿no? Es igual a lo que se ha entendido en la ISO 9000. Ciclo de vida es otra definición propia y única de esta norma, que más adelante en planificación la vamos a volver a tocar. Entonces eso, el punto 3 nos habla de los términos y definiciones, pero hay algunos de ellos, como los que ya les he señalado, que son únicos y propios de lo que es nuestra norma de gestión ambiental. Entonces, si tenemos ese PDF, sabemos lo que nos dice la normativa. Aquí más que nada vamos a ver el cómo vamos a cumplir cada uno de esos requisitos. Entonces, empezamos por el punto 4, nos habla de contexto de la organización. Y también tenemos 4 subpuntos. El 4.1, la comprensión de la organización y de su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3, la determinación del alcance del sistema de gestión. Y 4.4, el sistema de gestión ambiental. Si te das cuenta, de manera general, son los mismos puntos que ya hemos visto en calidad, con la excepción que en el 4.3 nos hablaba de determinar el alcance del sistema de gestión de calidad y en el 4.4 nos hablaba del sistema de gestión de calidad. Pero en sí, a lo que se orienta, que el 4.3 era delimitar nuestro sistema de gestión, lo mismo lo vamos a entender en este 4.3 de la norma ISO 14001, y al igual como vimos en calidad, que en el 4.4 era los procesos y la interrelación de ellos, y hablar de cómo entraba a tallar nuestro sistema de calidad en esos procesos de interrelación, va a ser lo mismo entender en el 4.4 de esta norma de medio ambiente
va a ser lo mismo. También vamos a identificar los procesos, la interrelación que tiene con ellos, pero ahora centrándonos en la gestión ambiental. Entonces, si lo vemos de manera macro, como les decía anteriormente, se puede integrar esta norma con la 9001 muy rápido. ¿Eh? Quizás no hablemos de la integración todavía, pero más adelante vas a ver, ya cuando toquemos las tres normas, la comprensión y la rapidez que vas a tener para poder cumplir ya cada uno de estos puntos cuando ya los entiendes independientemente. Entonces vamos a entrar al 4.1. La norma igual nos indica, ¿no? Si hacemos una lectura del 4.1, igual nos va a pedir, ya sabes que toda palabra debe es el cumplimiento de un requisito, una obligación. Igual nos va a pedir que nosotros debemos determinar esas cuestiones internas y externas que van a ser pertinentes al propósito y que afectan el logro de los resultados de nuestro sistema de gestión. O sea, lo mismo que ya hemos leído en calidad, identificar, analizar y establecer las cuestiones internas y externas que pueden afectar a mi empresa, a mi organización, entendiéndose que estas cuestiones internas y externas pueden ser cuestiones positivas o pueden ser cuestiones negativas. También la otra diferencia notable que podemos ver es que en calidad, por ejemplo, en las notas de la norma nos daba ejemplos de esas cuestiones internas y externas. En esta norma de medio ambiente no nos da notas, no nos da ejemplo, pero se entiende que vendría a ser igual una definición de estas cuestiones internas y externas, pero, y ahí viene el pero que condiciona a esta norma, porque más adelante nos habla de esa palabra importante, estas condiciones internas y externas que incluyan condiciones ambientales. O sea, en la norma de calidad, en las notas nos daban ejemplos que no podríamos tomar tal y cual ahora, porque hay que ver, hay que definir que esas cuestiones incluyan condiciones ambientales. ¿Sí? O sea, nuestras cuestiones positivas y negativas deben ser analizadas, ¿no? Con las características o el estado en el que se puede encontrar el medio ambiente. Entonces, hay que verlo y analizarlo desde ese punto de vista. Al igual como lo hemos entendido anteriormente con la de calidad, no cambia, implementar este sistema de gestión ambiental no va a cambiar la naturaleza de la empresa ni por qué nació la empresa. Hablamos de su misión y su visión, ni los valores que tiene la empresa, ni el código de ética que se ha establecido en base a su dirección estratégica. Eso no cambia. Nuestro sistema de gestión lo que quiere es apoyar el cumplimiento de esos intereses de la dirección estratégica, de esos objetivos que se hayan propuesto a corto, mediano y largo plazo y de los principios que tienen como organización. Y no va a cambiar a la empresa, no la puede desnaturalizar. Y vamos a apoyar ese cumplimiento, esa misión, esa visión, esos objetivos a través de llegar a ese punto que quiere la organización, pero previniendo y controlando el impacto que pueda generar al ambiente. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, porque a veces los implementadores, no, dentro de todas las opciones que tenemos para llegar a cumplir estas normas, cambiamos por completo a la organización. Termina siendo otra empresa que no es con la que nosotros hemos iniciado, en el sentido de que ya no tiene la misma visión, ya no tiene la misma misión, sus objetivos están siendo alterados, entonces eso no se puede permitir. Para eso no es que está este sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, aquí en este punto, ¿cómo lo vamos a cumplir? Identificando las cuestiones internas y externas, positivas y negativas de mi empresa, que puedan afectar a mi organización y a mi sistema de gestión ambiental. Pero estas cuestiones internas y externas deben tomar en cuenta las condiciones ambientales. Y al igual como hemos visto con calidad, existen varias opciones
Dentro de ellas, la más usada, la que siempre se ha tomado como parte del cumplimiento de este requisito en el análisis que nos proporciona, es la matriz o el cuadro FODA, o también llamado el análisis FODA, o la matriz o el cuadro DAF, que también es otro nombre que toma, pero se refiere a lo mismo. Entonces, estamos estableciendo que si usamos esta metodología, este análisis dentro del cumplimiento del 4.1, vamos a tener que identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, entendiendo que las oportunidades y las amenazas son cuestiones externas y las fortalezas y las debilidades son cuestiones internas. ¿Sí? Y por otro lado, fortalezas y oportunidades son cuestiones positivas y debilidades y amenazas son cuestiones negativas, pero siempre con un tinte que tenga que considerar estas cuestiones desde el ámbito, desde el análisis de un tema ambiental, ¿okay? Desde las condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de las cuestiones internas y hablamos de fortalezas y debilidades, si mi empresa no tiene o hay instalaciones dentro de mi organización que fomentan la eficiencia energética, esa es una cuestión positiva interna. A eso lo vamos, o ese ejemplo tendríamos que considerarlo dentro de una fortaleza. Si hablamos de una cuestión interna negativa, una debilidad, por ejemplo, podría ser que en mi organización hay una baja participación de los trabajadores en las iniciativas ambientales que hemos implementado, ¿no? Nuestros trabajadores no participan en los programas quizás de reciclaje, no hacen o no se coordina bien y no hay participación en las retroalimentaciones. Entonces, ya esto es una cuestión interna de mi organización, pero que no ayuda a que yo pueda tener un buen sistema de gestión ambiental. Esas son cuestiones internas. Las cuestiones externas, hablamos de oportunidades y de amenazas, ¿no? También un ejemplo de amenazas, ¿no?, de cuestiones negativas del exterior que pueden influir en mi organización. Y ahí podríamos poner, pues, algunos quizás proyectos de ley, ¿no?, que no sean tan exigentes, o proyectos de legislación de residuos sólidos quizás, o de algún tipo de exigencia medioambiental, ¿no?, que haga, ¿no?, que va a repercutir en mi organización, quizás de manera negativa para el tema ambiental, para la organización. El que se pongan normas más exigentes en temas ambientales no significa algo positivo. Para el gobierno y para la sociedad es todo lo contrario, ¿no?, porque significa que vamos a exigirles a las empresas que colaboren y que puedan controlar y mitigar sus impactos ambientales en temas, por ejemplo, de residuos sólidos. Pero para la organización eso significa que nosotros vamos a tener que buscar formas de poder cumplir con esa normativa. Entonces sería considerado una amenaza. En el tema de oportunidades, pues todos aquellos proyectos que se saquen a nivel de gobierno regional, de gobierno local, del gobierno nacional, ¿no?, que permita hacer convenios entre los gobiernos y mi empresa, mi organización, como proyectos, por ejemplo, de eficiencia energética, ¿no? Entonces eso es una cuestión positiva porque vamos a trabajar de la mano, ¿no?, para ayudar al cuidado del medio ambiente, que quizás nosotros seamos, pues, parte de los impactos directos que estamos ocasionando en el caso del tema de residuos sólidos o de eficiencia energética, por ejemplo. Entonces, de esa manera, nosotros estamos identificando estas cuestiones internas y externas negativas de mi organización, pero tomando en cuenta las condiciones ambientales. Y no es como en el tema de calidad, donde tomábamos en cuenta todo lo relacionado al producto y al servicio que ofrecíamos y a la satisfacción del cliente. ¿Sí? Otra forma de poder cumplir con este punto es el análisis del entorno, que es a través del análisis o en la ayuda de la matriz Pestel, que también se utiliza mucho para el tema de identificar cuestiones internas y externas. Hablamos que en este análisis Pestel tomamos en cuenta un análisis económico de la empresa,
un análisis sociocultural, un análisis tecnológico, un análisis ecológico, y ahí es donde entra a tallar una matriz que ayuda a hacer el análisis de condiciones ambientales, un análisis legal y un análisis político. Y también tenemos otra forma de poder cumplir, es a través de la matriz CAME o el análisis CAME, que digamos que es un complemento de la matriz FODA. Muchas veces las organizaciones toman un FODA y toman un CAME y ambas las aplican dentro del análisis y la identificación de estas cuestiones internas y externas. Entonces, la matriz CAME es una metodología que va a tomar mucho de lo que ya hemos visto como DAFO, como dentro de la matriz DAFO, pero ahora vamos a hablar de debilidades como las estrategias que vamos a implementar para corregir las debilidades que se tienen. Acuérdense que la matriz FODA, sobre todo en ese análisis, no proponemos casi estrategias, solo nos sirve para identificar. En cambio, la matriz CAME nos sirve para proponer las estrategias de lo que ya hemos identificado. Entonces, ¿qué estrategias vamos a proponer para las debilidades? ¿Qué estrategias vamos a proponer ahora para mantener las fortalezas? ¿Qué estrategias vamos a proponer para afrontar las amenazas? ¿Y qué estrategias vamos a proponer para explotar las oportunidades? Esas estrategias son las que nos van a ayudar a tomar las acciones preventivas que más adelante vamos a ver dentro de la planificación. Y aparte de estas tres, tenemos otra que es el análisis AMOFIT. Este análisis es más que nada interno. O sea, se usa para hacer un análisis interno de mi organización, tomando en cuenta lo que es parte de mi dirección estratégica. O sea, hay y puede haber otras opciones más para cumplir con el 4.1. Vamos ahora al 4.2, que nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Un punto, por lo menos en nombre, igual, idéntico a lo que ya hemos hablado en calidad. Y así como lo entendimos en calidad, que este 4.2 nos pedía identificar quiénes son nuestras partes interesadas. Luego de haber identificado quiénes son nuestras partes interesadas, teníamos que definir cuáles son sus necesidades y expectativas de esas partes interesadas, pero en relación al sistema de calidad. Eso era lo que entendimos y lo que nos pedía la norma en el 4.2. Aquí en esta norma de calidad vendría a ser lo mismo, pero añadiéndole ahora que esas necesidades y expectativas van a tener que tener relación con el sistema de gestión ambiental que yo voy a implementar. O sea, es poder identificar también a las partes interesadas pertinentes a mi sistema de gestión ambiental, y luego de haber identificado a esas partes interesadas pertinentes, y poder determinar cuáles son sus necesidades y expectativas también pertinentes en relación al sistema de gestión ambiental. O sea, cuáles son sus necesidades y expectativas en relación a los impactos ambientales que quizás generemos, a el desempeño ambiental que tenemos como organización. O sea, tiene que ver con ese tinte de cuidado, aprovechamiento y control de tema ambiental. Y adicional a esto, la norma de medio ambiente incluye algo que no tenía la de calidad, que nos pide que definamos de esas necesidades y expectativas cuáles de ellas se convierten en requisitos legales. O sea, no solamente es identificar los requisitos, no solamente es identificar esas necesidades y expectativas, sino también hay que definir cuál de esas necesidades y expectativas van a tener un cumplimiento legal. Y aquí apoya mucho esta norma al cumplimiento de las normas nacionales. Acuérdate que esta es una norma internacional voluntaria, pero en este punto ya nos está uniendo a poder identificar qué normas nacionales o internacionales ambientales pues nos van a servir para poder apoyar a su cumplimiento a través de mi sistema de gestión ambiental. Más adelante hay un requisito en planificación que va a tomar este análisis de saber qué necesidades y expectativas
exigen un cumplimiento legal para poder tomar esa identificación y ahora hacer un seguimiento e implementación de estas normativas en nuestro sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que podemos dividir esta identificación de partes interesadas en partes interesadas internas y en partes interesadas externas. Aquí ya mi cliente como parte interesada interna puede ser quizás una parte interesada, habría que definir si es pertinente o no para mi sistema de gestión ambiental, pero ya no es importante, ya no es relevante centrarme en el cliente nada más. Como parte interesada, todos van a ser importantes y relevantes. Y si queremos hablar de alguno de ellos, ¿no? Que tome más allá de todos la cabeza o la prioridad, bueno, en todo caso sería el Estado y el entorno por los impactos ambientales que nosotros podemos generar como organización. ¿Sí? ¿Cómo cumplimos con el requisito? Ya luego de hacer una explicación general de este punto, bueno, como les dije, primero hay que identificar estas partes interesadas. Podemos apoyarnos en el análisis que hemos hecho en el punto anterior, sea con cuadro FODA, sea con matriz Pestel. Apoyarnos en las entradas y salidas de nuestros procesos también, y en el tema de la dirección estratégica, cuál es el objetivo, la razón de ser de mi organización, para poder identificar correctamente a estas partes interesadas. Luego podríamos hablar de un clasificar, y aquí en el clasificar podemos tener diferentes metodologías también a usar. Por ejemplo, una relación poder-interés, una relación influencia-impacto, una relación poder-influencia. Lo importante es que podamos identificar de todo ese listado de partes interesadas cuáles son realmente pertinentes a mi sistema de gestión ambiental, quiénes están interesadas en el desempeño ambiental de mi organización, quiénes están interesadas en que yo pueda o no contaminar el medio ambiente como empresa, como organización. Entonces, a través de esta clasificación, yo voy a poder definir esas partes interesadas pertinentes. Luego, hay que determinar los requisitos. Sabemos que los requisitos son las necesidades y expectativas. Se sigue entendiendo igual como lo hemos visto en calidad. Solamente que estas necesidades y expectativas vienen desde un análisis o un detalle de tema de gestión ambiental, de condiciones ambientales, de desempeño ambiental. Ahí podemos formar un equipo multidisciplinario en nuestra organización, quizás también para poder hacer una lluvia de ideas de cuáles pueden ser estas necesidades y expectativas, quizás apoyarnos en algunos cuestionarios o entrevistas o analizar estos requisitos a partir de temas legales, ¿no? Según la ley general del ambiente, qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, de acuerdo a esa normativa, podemos establecer cuáles son las necesidades y expectativas de mi parte interesada. Y por otro lado, definir un seguimiento, porque la norma también nos pide, ¿no? Que no solamente identifiquemos y establezcamos pues, quiénes son nuestras partes interesadas y sus necesidades, sino que también hagamos un seguimiento de estas partes interesadas y sus necesidades. Lo podemos hacer a través de procedimientos que quizás hayamos implementado, de planes o de programas que nos lleven a poder hacer el seguimiento de estas partes interesadas. Y el documento que podríamos generar, aunque tampoco nos piden o no es una obligación tener una información documentada, pero podríamos generar una pequeña matriz de partes interesadas de necesidades y expectativas. Tenemos un ejemplo, la matriz puede variar, puede contener más cosas o menos cosas, dependerá de cada implementador, no hay un estándar de matrices de este tipo. Vamos a poner la relación, las partes interesadas, la necesidad y expectativa, y lo último, que es lo que sí nos piden, único y propio de esta norma ISO 14001, que es definir si esas necesidades y expectativas cumplen o tienen que cumplir algún requisito legal. O sea, si estamos nosotros hablando, ¿no?, del cumplimiento legal, quiere decir que hay alguna norma que quizás influya, ¿no?, en cumplir con esta necesidad y esta expectativa. Entonces, si hay alguna norma, entonces habría que ponerle sí. Si no hay ninguna norma, habría que ponerle no. Por ejemplo, no si es una necesidad y expectativa fuera de parte de la sociedad que esperan que nosotros mantengamos la calidad ambiental,
Entonces, sí es un requisito legal porque sabemos que hay los SECAS que debemos de cumplir y los LMP. Entonces, sí es un requisito legal. Entonces, ahí sería así. Pasamos al siguiente requisito, que es el 4.3, la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Al igual como lo hemos hablado y entendido en calidad, que debemos de definir los límites y la aplicabilidad de nuestro sistema de gestión, aquí vamos a entender lo mismo, pero ahora centrándonos en el tema ambiental. Aquí quiero añadir algo más. A diferencia de calidad, gestión ambiental no se puede delimitar a una línea nada más de producción, como quizás lo podíamos hacer con calidad. El tema ambiental y el tema de seguridad se entiende que su cumplimiento debe ser a toda la organización. No podemos decir, bueno, en esta línea de producción, aquí sí voy a cuidar el ambiente y en la otra línea no, porque todas están en un mismo lugar, todas se encuentran en un mismo sitio. Entonces, que una cuidemos que no afecte el ambiente y la otra no, de nada nos sirve. Entonces, más allá de entender que vamos a delimitar dentro de nuestra organización nuestro sistema de gestión, se tendría que entender que toda nuestra organización debería estar incluida o tiene que estar incluida dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. ¿Okay? Entonces, ¿cómo cumplimos estos requisitos? Muy fácil, hay que redactar el alcance. Aquí sí nos piden información documentada, si es obligatorio, si lo piden, si nos van a, en una auditoría, nos van a pedir ese documento que esté entendido y que esté publicado. Entonces, hay que redactar ese sistema de gestión. Como ven en las diapositivas en pantalla, yo les estoy dejando 3 ejemplos de cómo redactar ese alcance del sistema de gestión ambiental. No es tan grande la redacción muchas veces, es simplemente sencilla porque te piden, por lo menos en la determinación del alcance, que hagas una ubicación geográfica, que identifiques con claridad qué procesos de tu organización van a ser incluidos. Y a pesar de que lo que les he dicho, ¿no? Que se entiende que en la organización debería entrar toda la empresa y sus procesos estratégicos, operacionales y de apoyo, igual hay que redactarlo así, como se dice, en la redacción del alcance, ¿no? Por ejemplo, tenemos una redacción de un alcance que nos dice Sistema de Gestión Ambiental de bebidas SAT es conforme a los requisitos de la norma ISO 14001-2015 para el diseño, fabricación, envasado, distribución en cisterna, almacenamiento y comercialización de cerveza, agua mineral y bebidas adaptadas, así como de las actividades relacionadas con estas. La gestión ambiental está asociada a la planta situada en San Martín, número 456, Lima, Perú. Hay una ubicación geográfica, hay una descripción de cuáles son los productos y servicios que ofrece mi empresa y hay una descripción también y un detalle de todos los procesos que están operando en esa empresa. Entonces, de esa manera yo estoy identificando cuál es mi límite de mi sistema de gestión. Puede haber también, como lo ven en el otro ejemplo, un poquito más grandecito, que describir un alcance también puede ser alrededor de entender el ciclo de Deming. O sea, describir un poco de cómo va a ser tu planificación, tu implementación, tu verificación y tu actuar. También puede ser de esa manera redactado un alcance. Acuérdense que también la norma en esta parte, y como en todos los demás, no te da un estándar, o sea, no hay una regla única que seguir. Puede cambiar y redactarse de distintas maneras. Lo importante es que se lea en ese alcance los límites del sistema de gestión ambiental. Vamos al 4.4 que nos habla del sistema de gestión ambiental. Si bien es cierto, esta parte de la norma no nos detalla como en calidad, ¿no? Y sus procesos, se entiende que aquí también estamos hablando de poder entender los procesos que están involucrados ya una vez habiendo definido los límites, no los procesos que están involucrados dentro de mi sistema de gestión ambiental y cómo se interrelacionan unos con otros. ¿Okay? Aparte nos dice que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Los resultados previstos, el logro de los resultados previstos, incluido el mejorar nuestro desempeño ambiental. Entonces, una forma de poder cumplir con este punto es a través de un mapa de procesos,
como este, por ejemplo, o una matriz IPOC, que también hemos hablado en calidad, o algún otro diagrama que nos ayude a poder identificar mucho más precisamente el tema del desempeño ambiental de mi organización, ¿no? Este es un diagrama de procesos tipo COA. Este es un diagrama que se utiliza en México. Ellos han establecido, sobre todo porque lo exige su normativa, establecer y cumplir con este tipo de diagramas. Quizás nosotros en el análisis de nuestras normas, si por ahí alguna ley tiene alguna exigencia específica de cumplimiento de análisis de diagrama de procesos para ver de un tema ambiental, pues se puede implementar. Este es un ejemplo de un flujograma, de un diagrama de procesos tipo COA, pero que se utiliza y es obligatorio en México. Y si no, pues un mapa de procesos como este también podría ser utilizado. Hay que entender que nuestras entradas tienen que ver más que nada con la materia prima y los insumos que vamos a utilizar, sobre todo en el tema ambiental se centra más en los insumos que en la materia prima, ¿no? Por ejemplo, las botellas de plástico. Si mi empresa es una empresa de bebidas gaseosas, entonces la botella de plástico y la disposición final de esas botellas de plástico de nuestro consumidor son ya parte de nuestra responsabilidad, porque nuestro producto viene dentro de una botella de plástico que es muy difícil de degradarse. Y ahí es donde se encuentra el impacto ambiental que generas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comenzar a establecer los controles y las medidas adecuadas para poder mitigar y controlar. Entonces, los insumos sobre todo van a ser nuestras entradas, ya no es como en calidad, no satisfacciona al cliente o el cliente, y nuestras salidas, los aspectos ambientales que nosotros generamos, o tenemos, o damos como organización. Entonces, pasamos ahora al requisito número 5. Ya hemos terminado con el requisito número 4. Requisito número 5, liderazgo. Aquí tenemos los mismos puntos que hemos hablado en calidad también. 5.1, liderazgo y compromiso. A diferencia de calidad, aquí no hay sub. En calidad había generalidades y satisfacción al cliente, ¿verdad? Si te acuerdas de lo que hemos visto hace poco. Pero aquí ya no, aquí es de manera general y nos habla de el líder, que es la alta dirección, y cuáles son los compromisos que debe establecer en relación a este sistema de gestión ambiental. 5.2, política. Al igual en medio ambiente, en calidad, también hablamos de establecer una política. En ese caso era una política de calidad. Ahora nosotros debemos establecer una política de gestión ambiental o una política ambiental. Si se ha establecido, pues revisar que cumpla con los criterios que te dice la norma, y si no se ha establecido, tocaría pues que se implemente. Y el 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Ya teniendo definido el alcance y los compromisos, pues sabemos quiénes o qué van a ser los involucrados, las áreas involucradas dentro de mi sistema de gestión ambiental. Pero sobre todo aquí en autoridades entra a tallar el área encargada de la implementación de este sistema de gestión ambiental, que es el área ambiental. El área ambiental no es el líder. El líder sigue siendo la alta dirección, pero quien aterriza todos los requisitos dentro de mi organización y ayuda al cumplimiento de ellos es la gestión, el área de gestión ambiental. Entonces, ellos tienen una autoridad que se debe de respetar. Y aquí la norma nos invita a que se mantenga esa autoridad y se identifique. No que solamente, como usualmente se tiene en las organizaciones, ¿no? Que cuando hay auditorías o inspecciones, ahí sí respetamos a la autoridad correspondiente, ahí sí queremos cumplir, pero debería de mantenerse. Entonces, ¿cuál es la autoridad que le otorga la alta dirección a esta área de gestión ambiental o al área ambiental? Para que pueda ser posible, en algunos casos hay que parar procesos, pues hay que pararlos, ¿no? Si así es que se está determinando, pero ¿quién le da la potestad? Lo definimos a partir de aquí, del 5.3. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos requisitos ahora sí. 5.1, liderazgo y compromiso.
No entramos en detalle de lo que nos dice la norma, eso ya viene el día viernes, pero como ya les decía, aquí de frente nos dice que la alta dirección debe de demostrar este liderazgo y compromiso. Y nos da una serie de puntos, ¿ok?, donde nos pide que nos comprometamos a, por ejemplo, proveer los recursos para nuestro sistema de gestión, asegurarnos del establecimiento de las políticas y los objetivos, dirigir y apoyar a las personas para que contribuyan al cumplimiento de este sistema de gestión. O sea, ya nos da como 8 puntos donde nosotros debemos, como alta dirección, comprometer y dar compromisos claros, establecer compromisos claros que van a ir después en nuestra política, que es el siguiente punto. Entonces, va a haber un compromiso, una promesa de parte de la alta dirección en relación a mi sistema de gestión ambiental. Hay que definir a la vez responsabilidades y este líder, que es la alta dirección, tiene que enseñar con el ejemplo. Si esas 3 cosas se unen, entonces vamos a tener éxito con nuestro sistema de gestión ambiental. Pero si el líder no se compromete o no tiene compromisos claros, no se hace responsable o no define quiénes son los responsables de la implementación y la autoridad que tienen, y si no enseña con el ejemplo, entonces difícilmente nuestro sistema de gestión ambiental pueda implementarse o establecerse como lo requiere o nos pide la normativa. ¿Okay? Con esto, ¿a qué me refiero también? De que si la alta dirección, por ejemplo, no le da mucho peso a producción y a calidad, ¿no?, y deja de lado el medio ambiente, no le importa que los procesos pues estén ocasionando muchos desechos o estos desechos no tienen una disposición final dentro de mi organización y de frente van por ejemplo, las aguas residuales de frente van sin ningún tipo de tratamiento, salen de nuestra organización. Entonces, no, por más que en papel hayan todos los compromisos, 50 compromisos que sean muy bonitos redactados, pero no predica con el ejemplo, entonces no estamos cumpliendo este requisito 5.1. Aparte, dentro de todo lo que la norma nos dice, dentro de todos esos puntos que nos pide compromisos, hay un punto que nos habla de apoyar otros roles pertinentes de la dirección. ¿Sí? Y ahí es donde podemos establecer quizás un comité ambiental. No nos pide con claridad que se establezca un comité, pero puede ser una forma de cumplir con ese apartado que nos dice la normativa. Entonces, establezcamos comités o comité ambiental, implementemos valores ambientales. La organización ya tiene sus propios valores, pero de repente podemos incluir algunos otros valores que faltan, como el tema de la responsabilidad ambiental frente a nuestros actos como organización, ¿no? Y establecer un comité con personas de todas las áreas, ¿no?, de carácter multidisciplinario, y que también definamos las funciones de este comité, el rol que ocupa. Entonces, también es otra forma de poder cumplir con el 5.1. 5.2 nos habla de la política ambiental. Entonces, la norma de manera general nos habla de establecer una política ambiental en nuestra organización y nos da algunas características y una estructura en base a la política ambiental. Primero, la política ambiental debe ser apropiada al propósito y al contexto de la organización, así que debemos iniciar hablando de mi empresa, de a qué se dedica, de dónde se ubica. Luego debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, porque acuérdate que estos compromisos que se establecen en la política ambiental, que están relacionados con los compromisos de manera general que ha tomado la alta dirección, estos compromisos se entienden como objetivos generales, que más adelante deben aterrizar en los objetivos específicos y correspondientes a este sistema de gestión ambiental. Pero esos objetivos deben estar alineados a lo que hemos puesto en la política. Entonces, aquí debemos de establecer objetivos que nos den apertura a objetivos más específicos.
¿eh? La norma también nos indica que dentro de estos compromisos que estamos redactando, objetivos generales que estamos tomando, alguno de ellos debe ser referente a la protección del ambiente. Algún compromiso debe leerse o entenderse que es un compromiso de protección ambiental. Luego debe también leerse, entenderse algún compromiso de mejora continua. Y dentro de la política debemos de redactar que esta política va a estar disponible y va a ser comunicada a todas nuestras partes interesadas. ¿Okay? Todo eso, ese conjunto de cosas que hemos visto, debe ser identificado en nuestra política. Y como siempre, tener la firma de nuestra alta dirección, porque eso nos da la seguridad y la evidencia de que hay un compromiso que se está dando y hay un liderazgo que se está estableciendo. ¿Sí? En relación a la comunicación de esta política, la comunicación se puede dar de diferentes maneras. También depende mucho de la organización del implementador. Se puede dar a través de afiches, se puede publicar en la página web, se puede hacer mención y explicar y entender la política en charlas, en reuniones, se puede mandar mediante correo, se puede tener de fondos de pantalla, o sea, hay infinidad de maneras de poder comunicar y dar a entender nuestra política y los compromisos que hemos asumido como empresa, todos liderados por la alta dirección en temas de prevención ambiental. El 5.3, que son los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, igual como en calidad, vamos a ver, podemos cumplir este requisito con un MOF, un ROF y con un organigrama, pero aquí tiene que tener un tinte medioambiental. Entonces, para empezar, hay que definir y validar quién es nuestra autoridad en temas ambientales dentro de nuestra organización. Por lo general, siempre hay un área o se implementa un área que es el área de gestión ambiental. Entonces, la autoridad hay que establecerla. ¿Quién establece? La alta dirección. ¿Cuáles son sus responsabilidades de esta y la autoridad que tiene esta dirección o esta área de gestión ambiental? Y debe figurar en nuestro organigrama y en algunos perfiles de puesto ya tendríamos que agregar también, según corresponda y sea pertinente, ¿no?, las responsabilidades ambientales que están sujetas estas áreas, muy aparte de la que corresponde, que tiene la autoridad, que es el área de gestión ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos un organigrama, ¿no?, y cada gerente de superintendencia, cada una de estas gerencias va a tener un coordinador de medio ambiente. Por ejemplo, aquí se ha establecido en esta organización que hay un gerente de medio ambiente, hay un comité ambiental y hay coordinadores medioambientales. Todo esto también figura en manuales o en procedimientos adecuados, según corresponda y lo establezca tu organización. ¿Sí? Este es un cuadrito que nos puede ayudar también a cumplir con este punto, la identificación de las responsabilidades, el rol, la autoridad y la rendición de cuentas. Entonces, el rol, por ejemplo, un coordinador de gestión ambiental, ¿cuáles serían sus responsabilidades en torno al sistema de gestión ambiental? ¿Cuál es su autoridad? Y hay que definirla correctamente. Y la rendición de cuentas. ¿A qué rinde cuentas? ¿A quién rinde cuentas? ¿Y cuándo rinde las cuentas? Entonces, esta es una matriz que puede ayudar mucho al cumplimiento del 5.3. Aquí sí nos piden información documentada, así que debe haber algún documento que se haya establecido en la organización. ¿Sí? Y ya pasamos al último requisito. Como les dije, medio ambiente es más pequeño, no es tan grande, no es tan extenso, es mucho más pequeño, pero hay un análisis detrás que sí tiene que ser bastante coherente con el sistema de gestión que estamos estableciendo. Y aquí es donde viene en la planificación ya el despunte o lo distinto a calidad. Hasta 4 y 5, muy parecido, casi igual a lo de calidad, solamente pensando ahora en el medio ambiente, en las condiciones ambientales y el desempeño ambiental de la organización. Ahora ya en el punto 6 tenemos el 6.1,
Y en el 6.1, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ahí es donde vamos a nosotros a hablar de aspectos ambientales y de impactos ambientales. Aquí es donde ya viene lo propio y único de nuestra norma. Acuérdate que en calidad había un 6.1, pero no se extendía ni tenía mayor detalle. Solamente hablábamos de las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades que habíamos identificado en el 4.1. Aquí en medio ambiente ya se extiende a poder hablar de los requisitos legales, a poder identificar y controlar los aspectos ambientales y los impactos ambientales, y el 6.2 que ya es hablar de los objetivos. Aquí ya no hay 6.3. En calidad se había 6.3 que nos hablaba de los cambios. Aquí ya no se establece cambios en ese punto. Solamente hay dos puntos, 6.1 y 6.2. 6.1, las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Aquí es donde vemos el tema de las acciones preventivas. Sobre todo en generalidades es que vamos a tocar acciones preventivas. Luego, aspectos ambientales, luego requisitos legales y otros requisitos, y por último, la planificación de las acciones. ¿Sí? No es un tema de cambios, sino de acciones. Una vez que se haya identificado, ¿no? Los riesgos y oportunidades y los aspectos y los impactos ambientales de tu organización en base al cumplimiento legal. ¿Qué acciones vas a tomar en base a toda esta información que ya has analizado y obtenido? Y el 6.2 son los objetivos. Esto sí es muy parecido a calidad, porque en calidad también nos pedían establecer objetivos, pero aquí son objetivos ambientales. ¿Sí? Y la planificación para lograr estos objetivos ambientales, que obviamente tienen que tener relación con los compromisos que ya he establecido en mi política. Entonces, vamos a comenzar por el 6.1. Aquí pasa también una cosa curiosa. El 6.1, si bien tenemos un orden, no sería la manera correcta de hacer la implementación según ese orden que tiene la norma. Lo primero en lo que debemos de centrarnos para poder identificar, analizar e implementar es el 6.1.2, los aspectos ambientales. Por ahí debemos de comenzar. Luego seguiría los requisitos legales y otros requisitos, que es el tema de las normas ambientales nacionales e internacionales que aplican y son pertinentes para tu organización. Luego ya volveríamos al primer punto, que es las generalidades, que nos habla de los riesgos y oportunidades, entendiendo que riesgo sigue siendo el hablar de efecto de la incertidumbre. No son riesgos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Esos son otros tipos de riesgos que vamos a ver en otra norma. Estos riesgos son esas amenazas, esas oportunidades, esas fortalezas, esas debilidades que pueden afectar interna y externamente o podrían venir del exterior y del interior, perdón, afectar a mi organización. Entonces, de esa manera también debemos de controlar esos posibles riesgos que pueden afectar a mi empresa de manera negativa o pueden afectar a mi empresa de manera positiva. ¿Sí? Que no significa que tengan que ver con los aspectos o los impactos ambientales que tiene mi organización. Son otro tipo de riesgos que son los correspondientes al análisis que hemos hecho con la matriz FODA o PESTEL o AMOFIT que hayamos establecido. ¿Sí? Y por último ya viene la planificación de las acciones. ¿No? Una vez que tenemos toda esa base de datos, que sabemos cuáles son nuestros aspectos y nuestros impactos, que sabemos cuáles son las normas que tenemos que cumplir, que sabemos cuáles son esos riesgos, pues ahora debemos de tener un plan de acción. Y ese plan de acción significa acciones preventivas. ¿Cuáles son tus acciones preventivas frente a toda esta información que tienes? Donde vamos a hablar de un control de nuestras cuestiones positivas y negativas. ¿Sí? Entonces comenzamos por el 6.1.2 que hemos dicho que es el primero que se debe de establecer. ¿Sí? Entonces hablamos de los aspectos ambientales. ¿Sí? La norma
sí te da en definiciones, ¿no? Aspecto de impacto ambiental, te da sus propias definiciones que hay que tomar en cuenta, pero el requisito va más que nada referido a aspectos ambientales, ¿no? Igual entender la diferencia de aspecto y de impacto radica sencillamente a poder hablar de causa-efecto. El aspecto es como si fuera la causa y el efecto es el impacto. El aspecto es toda aquella, nace, mejor dicho, de toda aquella actividad que genera mi organización. ¿Sí? Por ejemplo, un aspecto ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero. Si mis procesos no tuvieran o no fueran ese tipo de procesos que dan estos gases, sueltan estos gases al ambiente, entonces no habría ese aspecto ambiental. Y el impacto sería la contaminación del aire, de la atmósfera. Entonces, que ya es el aspecto ambiental interactuando con el medio ambiente. Entonces, aquí lo que nos pide la normativa en este punto, que también nos va a pedir información documentada, es que podamos nosotros identificar todos los aspectos ambientales de mi empresa, ¿sí? Absolutamente todos. Y luego identificar cuáles son sus impactos ambientales asociados, ¿sí? Correspondiente a los aspectos que ya nosotros hemos identificado, ¿sí? Definir cuáles son los criterios para evaluar esos aspectos ambientales y cuál de ellos son significativos, ¿sí? Es parte de lo que nos pide nuestra norma, ¿sí? Y para eso una forma de cumplir, ¿no? Yo estoy hablando rápidamente, es una matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿no? Que dependiendo también la metodología, sobre todo en base a los criterios de evaluación que quieras utilizar, pues podemos tener distintas, ¿no? La matriz, de Méndez, por ejemplo, que se utiliza para también identificar aspectos impactos y evaluarlos. De Menel, que es otra, que se utiliza sobre todo en Colombia, este tipo de matriz, o una matriz simplemente de aspectos e impactos, de Leopold, cualquier tipo de matriz que te dé ese tipo de evaluación según los criterios que se hayan definido, ¿no? Porque estas matrices varían o se diferencian por los criterios que toman a la hora de hacer el análisis. Con eso ya cumplirías el 6.1.2. Pero hay que considerar en este análisis de esos aspectos y esos impactos el ciclo de vida. Y ahí viene una definición propia y única de esta norma, hablar del ciclo de vida. La norma entiende o define el ciclo de vida como estas etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Entonces, hablamos de todas las etapas desde la extracción de la materia prima o la compra de la materia prima, por ejemplo, para hacer un producto, hasta la disposición final de mi producto. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta en esta identificación de aspectos y de impactos ese ciclo de vida que se genera en mi empresa. Y la norma te obliga a que sí o sí se establezca una disposición final de los productos que tú ofreces, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con el ciclo de vida en esta normativa ISO 14001. ¿Sí? Entonces, eso debe también estarse entendido en esta matriz que tú generas. Con eso ya cumples el 6.1.2. El siguiente requisito que cumplimos luego el 6.1.2 es el 6.1.3, los requisitos legales y otros requisitos. Acuérdate que en el 4.2 hemos identificado necesidades y expectativas, y estas necesidades y expectativas hemos visto cuál de ellas son de cumplimiento legal. Entonces, este punto toma esa información que ya hemos analizado, identificado y generado en el 4.2. Con esa información nos va a servir para cumplir con lo que nos dice la norma, porque aquí también nos piden información documentada. Entonces, debemos determinar cuáles son estos requisitos legales. Ese determinar ya lo hiciste,
en el 4.2, pero nos dicen a la vez y tener acceso a los requisitos legales que estén relacionados a los aspectos ambientales y a los impactos. Entonces, tú necesitas apoyarte también en la matriz que has hecho en el punto anterior y ver las normas en relación a las necesidades y expectativas y poder definir cuál es mi bloque de normativas que yo voy a cumplir, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué normas a nivel nacional tenemos de gestión ambiental, de residuos sólidos, normas de calidad ambiental? O sea, ¿qué normas son las que nosotros de manera obligatoria nacionalmente debemos de cumplir y otras de manera internacional vamos a tomar y son pertinentes para nuestra organización? Luego la norma te pide que determines cuáles son estos requisitos legales. ¿Sí? O sea, no solamente que identifiques la norma general, sino dentro de la norma cuáles son los artículos o los capítulos que van a tener que cumplirse, que son pertinentes a tu organización. Y para eso, una forma de poder llevar un orden de estas normas y de los capítulos o artículos que van a ser los que voy a cumplir en mi organización, identificarlos específicamente, vamos a hacer una matriz de requisitos legales. En calidad no nos piden este punto, no te piden por ningún lado que hagas alguna matriz o que identifiques esas normas. Sí te piden que hay un análisis, no para parte de los requisitos, pero no el detalle con el que te dan en la 14001. Si tú quieres hacer una integración, por ejemplo, con calidad, podrías utilizar esta matriz de requisitos legales, tanto para calidad como para medio ambiente. Solamente que habría que poner una columna adicional donde identifiquemos que son normas de cumplimiento medioambiental y las otras son normas de cumplimiento de calidad. Entonces, así se podría acompañar la integración en este punto, 6.1.3. Entonces, todos los requisitos legales que tengan que ver con suelo, aire, con energía, con respuestas ante emergencias, todas aquellas normas a nivel nacional, provincial, municipal, etcétera, que tome yo como pertinentes a mi organización. ¿Sí? Y luego tendríamos que volver al 6.1, el 6.1.1, que son las generalidades. Aquí en las generalidades nos habla de identificar, ¿no?, estos riesgos y oportunidades que pueden influir en mi organización, entendiendo, ¿no?, que los riesgos son un efecto de la incertidumbre y obviamente hay que tomar lo que ya hemos analizado en el apartado 4.1 y 4.2 y lo que tenemos en cuenta como el alcance, ¿no? Entonces, después de haber hecho un análisis con DAFO o con PESTEL, después de haber identificado estas partes interesadas, de saber cuáles son nuestros límites y aplicabilidades del sistema de gestión, aunque aquí la aplicabilidad no hay exclusiones, o sea, no hay excepciones, no todos los requisitos de esta norma realmente aplican a cualquier empresa. Ninguna dejaría por excepto algún requisito aquí, según la naturaleza o el tamaño que sea. Entonces, aquí es muy difícil que alguno de estos requisitos no sea cumplido o sea excluido dentro de una organización. ¿Sí? Pero bueno, regresando a lo que estábamos diciendo, entonces hay que identificar estos riesgos y oportunidades y proporcionar también estrategias para abordarlos, sea estrategias como acciones preventivas o estrategias como acciones correctivas. Pero viene de un análisis que hemos hecho anteriormente. Aquí podemos agarrar una matriz AMEF ya en el cumplimiento, que también hemos utilizado en calidad, entre otras más que sabes que según la ISO 31000 te puede dar como opciones, como técnicas. ¿Sí? Entonces podrías agarrar cualquiera de ellos. Las más utilizadas y la que se aplica más es la matriz AMEF, pero tomando en cuenta de que ahora viene un aborde de esta matriz en relación a gestión ambiental, en relación al desempeño ambiental que tú quieres generar en tu empresa. Así es que, ¿qué acciones preventivas tomarías para que estas amenazas no vayan a dañar
a tu sistema de gestión ambiental y estas debilidades también no vayan a dañar a tu sistema de gestión ambiental, que por ejemplo son las mismas que podrías tomar de la matriz CAME que hiciste en el 4.1. Y luego proponer ya a más profundidad, a más detalle, ¿no? Cuáles podrían ser las acciones específicas frente a estas amenazas o debilidades. Y en oportunidades, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones que tú tomarías como organización para tomar estas oportunidades y estas fortalezas, ¿no? Y seguir generando cuestiones positivas en mi empresa. Entonces, es una forma de cumplir el 6.1.1. Y por último, en relación a lo que vamos a ver el día de hoy, del 6.1, que es acciones para abordar los riesgos y oportunidades, es la planificación de las acciones. Ya una vez que nosotros hemos identificado cuáles son las acciones, los aspectos ambientales y sus impactos ambientales asociados, y hemos hecho una evaluación y hemos identificado los aspectos ambientales significativos, donde ya tenemos la identificación de las normas y el específico de estas normas para su cumplimiento, y donde sabemos qué riesgos y oportunidades podemos a tomar, ¿no? Las cosas positivas y las cuestiones negativas, qué es lo que vamos a hacer para que no vayan a dañar a mi sistema de gestión. Este punto nos habla de la planificación de acciones. Entonces aquí ya hay que aterrizar un plan de acción frente a todo lo que ya hemos analizado en puntos anteriores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo general, esta parte se cumple con un simple plan de acción, un plan de trabajo que se puede entender, pero es llamado plan de acción ambiental, ¿no? ¿Qué vas a hacer en relación a las medidas, por ejemplo, de control para bajar disculpen, se me ha entrado una pestañita loco, para bajar o controlar los aspectos ambientales significativos, ¿no? Si son significativos hay que bajarlos, hay que bajar ese riesgo alto a un riesgo moderado. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones que vamos a hacer para poder controlar esos aspectos significativos, esos aspectos ambientales significativos? Entonces, se cumple a través de un plan de acción. Y por último, los objetivos que vamos a establecer para nuestro sistema de gestión ambiental. Nuestros objetivos, como nos dice la norma, van a tener que estar alineados a lo que es la política. Yo les voy a presentar aquí un Excel que yo manejo cuando trato de detallar un poco más el tema de los objetivos ambientales. Los objetivos ambientales, como nos dice la norma, hay que cumplir a través de información documentada. Entonces debe haber algún documento que yo pueda dar donde se lea qué es lo que voy a hacer, qué recursos voy a utilizar, quién va a ser el responsable, cuándo se va a finalizar y cómo voy a evaluar los resultados, ¿no? 5 preguntas que nos da la norma en relación a la planificación de las acciones para lograr esos objetivos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que la norma nos dice que estos objetivos deben de ser coherentes con la política ambiental, deben de ser medibles, deben darle seguimiento a estos objetivos, deben ser comunicados y también se deben actualizar. Esas son las características en relación a los objetivos ambientales. Y como ya le hemos mencionado, deben ser coherentes con la política. Entonces, podríamos establecer una matriz como esta. Lo que está en verde son las preguntas que está respondiendo, o que es la columna que responde a la pregunta que nos da la norma ISO 14001. ¿Okay? Entonces, lo primero que se puede poner es la relación que tiene con la política ambiental. ¿Okay? ¿Cuál es el compromiso o el objetivo general que hemos establecido en esa política ambiental? ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, hay un compromiso de prevenir la contaminación, que es lo que nos pide la norma también. Esta relación con la política o el objetivo general ambiental tiene que traducirse en distintos objetivos específicos o objetivos ambientales que también se le llaman.
Entonces, para un solo objetivo general pueden haber varios objetivos específicos. Uno de ellos, por ejemplo, reducción de sólidos en un año, de residuos sólidos en un año. ¿Sí? Ese es mi objetivo específico en relación a la prevención de la contaminación para mi empresa. Ahora, estos objetivos ambientales que yo me estoy trazando pueden tener distintas acciones para llevarse a cabo. Y estas acciones que yo estoy poniendo aquí como columna responden a la pregunta que nos dice la norma, que es ¿qué se va a hacer? Estas son cuestiones que hay que cumplir. La norma nos dice que hay que determinar qué se va a hacer. Entonces, en mi matriz de objetivos ambientales, con estas actividades que yo proponga, estoy respondiendo al qué voy a hacer. ¿Sí? Ahora, para un objetivo ambiental pueden haber distintas actividades, pueden haber 10 actividades que yo estoy implementando. Una de ellas, por ejemplo, reciclar los residuos sólidos generados. ¿Sí? De mi objetivo, mi acción. Luego tenemos otra pregunta que nos da la norma, que es qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la matriz que estaba yo presentando hace un momento. ¿Sí? Yo le he acompañado esta matriz con una columna de recursos que está por aquí, respondiendo al apartado número 2, ¿no? ¿Qué recursos se requieren? ¿Sí? Aquí está. Físicos, humanos, económicos, materiales. Acá hay que detallar de manera general, se puede hacer mucho más específico los recursos que yo necesito. La siguiente pregunta era, ¿no? ¿Quién será el responsable? Aquí hay otra columna, ¿no? Responsable de la ejecución. En este caso, puede ser el área de gestión ambiental o el supervisor de cada área de trabajo. Ya eso también tú lo tienes que definir. ¿Sí? ¿Cuándo se finalizará? Ya hablamos de tiempo. Nos hablan específicamente de la fecha de fin de esta acción. Yo estoy acompañando esta fecha de fin con la fecha de inicio. O sea, estoy estableciendo un periodo de trabajo. Fecha de inicio puede ser inclusive con día, mes y año o solamente con año. En este caso, yo he establecido 2022, 2023 terminaría. ¿Sí? Quiere decir que tengo plazo hasta el 31 de diciembre del 2023 para yo cumplir con la actividad que me he propuesto. Y luego la última pregunta o incógnita que nos da la norma es cómo se evaluarán los resultados. Ese cómo se evaluarán los resultados me lleva a todas estas columnas de aquí, porque nos habla de la medición, ¿sí? Y de establecer indicadores. Primero, yo me establezco una meta. No es algo que te pide específicamente o se menciona en la norma, pero que va importante y junto con el análisis. Entonces, las metas de estos objetivos no necesitan ser metas grandes. Quizás si ya tu empresa tiene un buen tiempo en relación a implementar un sistema de gestión ambiental, las metas puedan ser superiores. Pero si estás recién iniciando en la empresa, no tiene mucho tiempo en implementar este tipo de requisitos y exigir su cumplimiento, entonces metas bajas, no hay problema. También depende mucho la meta del periodo que tú estás estableciendo. Si aquí estás detallando que es un periodo semestral, entonces si es una meta baja, no hay problema, ¿no? Porque es un periodo de cumplimiento semestral. Si es un cumplimiento mensual, ¿no? Y se termina la actividad, también la meta no necesita ser muy alta. Aquí hemos establecido en un año. Y para un año nuestra meta es el 30% de estos residuos sólidos generados reciclados. ¿Sí? Mi indicador de medición, porcentaje de residuos sólidos reciclados y la medición que voy a hacer en el año. Por trimestre, ¿no? El primer trimestre yo lo he dividido así, tú lo puedes dividir semestral, lo puedes dividir a mensual, ya dependerá, o de manera anual, de frente, ya eso depende de ti. En el primer trimestre voy a cumplir un 5% del 30%. En el segundo trimestre otro 5% del 30%, hasta ahí voy 10%. En el tercer trimestre un 10% del 30%, hasta ahí voy 20%. Y en el cuarto trimestre
otro 10%. Sumados estos me dan mi 30% que tengo que cumplir al año. ¿Sí? Aquí lo he puesto de manera anual porque ese es mi periodo que yo establecí. ¿Sí? Y bueno, hay otros puntos que no te exige la norma, pero si tú gustas, puedes ponerlo en tu matriz de objetivos. No es necesario, puedes reducirlo, extenderlo, poner muchas cosas más para mayor detalle, ya depende de cada quien. Yo por lo menos con los puntos en verdes ya estoy cumpliendo lo que me pide el requisito. Pero puedo añadirle registros, columna de registros para poner los formatos o los registros que voy a utilizar en ese punto, procesos relacionados, qué procesos son los que van a estar incluidos en esta acción, operativos estratégicos de soporte o hablar de procesos muy, muy específicos en tu organización. Y eso varía y depende, ¿no? Depende de tú como implementador. Inclusive las acciones pueden ser programas, ¿no? Entonces aquí tendrías que hacer una columna de los programas que vas a implementar o vas a establecer. Eso, por lo general, el requisito 6.2 termina muy aparte de dar como respuesta a la matriz de aspectos, perdón, la matriz de objetivos, termina también estableciéndose programas ambientales. Que el objetivo que figura aquí, por ejemplo, en este programa ambiental, es una acción que yo he establecido aquí en mi matriz de objetivos generales. Entonces, en mi programa ya voy al específico y ahí establezco una meta, indicadores también, ¿sí? Fechas y los seguimientos. Porque el programa puede ser una acción que yo he establecido aquí previamente. Entonces, así cumpliríamos este 6.2. Hasta aquí llegamos con la primera parte de la norma ISO 14001. Gracias. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, pueden escribir por los comentarios o también levantar la mano para poder habilitarles el audio. Ok, acá tengo una pregunta. En relación al ciclo de vida que ya hemos mencionado, eso va en conjunto con la matriz de aspectos e impactos, ¿no? Entendiendo de que tus eh, aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados tienen que ser entendidos en relación al ciclo de vida de tu empresa. O sea, hablamos de llegar hasta la disposición final, ¿no? Por ejemplo, una empresa de bebidas, como ya les dije hace un momento, ¿no? Tiene no solamente la bebida que te vas a tomar, sino también tiene la botella, que puede ser de plástico, de vidrio o lata. Entonces, ese plástico, vidrio o lata, ¿cuál va a ser su disposición final? O sea, tú puedes decir, bueno, ya se lo entregué al usuario, ¿no? El cliente sabrá qué hace con la botella, pero la norma o esta norma lo que quiere es que tú no te desentiendas de esa disposición final y que se lo dejes al consumidor, sino que tú propongas estrategias para poder quizás volver a captar esas botellas y tú darles la disposición final. Para eso, pues, tenemos diferentes empresas, ¿no? Como Coca-Cola, que saca campañas, ¿no? De reciclaje, que te da, por ejemplo, descuentos y tiene establecido este tema de botellas retornables, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, trata de volver, ¿no? A obtener esa botella y darle la disposición final adecuada. Entonces, a eso vamos con el análisis dentro del ciclo de vida. Dígame, señorita Pari. Sí, le escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniera. Buenas, Mi ¿qué tal? consulta, Dígame.
Sí, mi consulta es respecto al ciclo de vida que justo usted está mencionando, pero el ejemplo que usted nos ha dado es, por ejemplo, de una empresa de gaseosas, ¿no? Porque Mm, ellos son los que fabrican en sí las botellas, todo eso. Pero en el caso de una empresa que es de mantenimiento mecánico, por ejemplo, no generamos en sí las botellas, pero sí consumimos y sí genera, o sea, el personal entra a oficina, viene a veces con sus botellas o se compran en esas máquinas, ¿no? Que ponen un sol, 2 soles y se compran sus aguas y al final sí generamos, ¿no? Ese tipo de residuos. En ese caso, ¿cómo sería ahí el ciclo de vida? ¿O no nos aplicaría? repetir, o sea, lo que yo les hago es un ejemplo de un producto de bebida, ¿no? Pero hay que Exacto. entender todo lo que involucra tu sistema de gestión. O sea, ahorita, ¿no? En tu caso, que me has puesto ese ejemplo, podríamos decir, ¿no? Por lo menos las botellas no son parte de mi empresa. Si lo analizamos como parte del proceso operativo productivo. Ya viene aparte, ¿no? Que como áreas y trabajadores por ahí que compramos nuestra gaseosa para consumo propio, ¿no? Y generamos residuos. Entonces, otra cosa, pero como parte de la línea de mi producción, de la línea de mis operaciones, las botellas no son parte, ¿no? Pero hay otros Exacto. insumos, por ejemplo, los papeles, las hojas bond, ¿no? Eso sí los utilizas si son parte de tu línea de producción, porque ustedes van a generar algún tipo de impresión de procedimientos, de manuales, etcétera, ¿no? Vas a generar algo. Entonces, ese papel impreso que pegas, que volanteas, etcétera, es tu residuo y que tienes que velar por su disposición final. Ese Ah, sería ok. parte del ciclo de vida. Entonces, no hay que solamente mantener en botellas. No, yo doy ese ejemplo porque es el más, no más fácil de que ustedes puedan entender a qué se refiere el velar por una disposición final, ¿no? Pero es todo, Yo lo entendí, residuos, por ejemplo. ¿sabes? Sí, yo lo entendí, por ejemplo, de que, o sea, si la empresa lo fabrica, debería de dar una disposición final, pero si la empresa no lo fabrica, pero sí genera por otros medios, o sea, yo lo entendí de esa manera. No, sí, pero ahora yo la tengo más claro. Gracias, señorita. Claro, es todo lo que involucre tu proceso operativo y productivo o tu proceso de servicio, ¿no? En servicio, por ejemplo, también podemos decir, no, pero yo no hago botellas, ok, pero por ejemplo, para brindar una capacitación, charlas presenciales, ¿no? Yo como consultora, ¿no? Por ejemplo, voy a brindar una charla en cierto lugar, ¿no? En el Hotel Realica, los que somos de acá de Ica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le voy a brindar a mis alumnos un folder con hojas, con las copias de la clase, de las diapositivas impresas, pero es parte, porque tú necesitas brindarle todo ese compendio de documentos a tu usuario que vienen a ser los alumnos. Entonces, es parte de tu ciclo de vida. ¿Qué haces? ¿Qué pasa con esa disposición final? ¿No? Porque usualmente cuando vamos a alguna capacitación presencial, esos documentos terminan tirados en el piso del lugar donde se echó la capacitación. Ahí se evidencia que no ha habido ninguna disposición final que hayan previsto para ese tipo de, de, de residuos, ¿no? Por ejemplo. Ok, a ver qué me dice aquí. Los pesticidas, en el caso de una agroindustria, los pesticidas y bueno, las latas que van en torno a esos pesticidas. En la empresa de lácteos, bueno, los Tetra Pak, ¿no? También todo tipo de desecho que no solamente sea sólido, ¿no? Puede ser líquido gaseoso. ¿Qué pasa con el trabajo y la disposición final de esos desechos? No sé si la empresa incumple con estas normas, a pesar, supongo que es de sus compromisos del medio ambiente, pero incumple, ¿qué sanciones recibe? ¿Quién será el responsable? Ok, a ver. Acuérdense que estas son normas voluntarias, ¿ok? No hay ningún ente fiscalizador que llegue a la empresa, como EFA, por ejemplo, y te diga, bueno, usted no ha implementado correctamente su ISO 14001, entonces lo sancionamos. No, son normas voluntarias.
no tienen una restricción a sanciones, si a eso se quieren referir. Donde vemos quizás la preocupación, ¿no?, de las organizaciones, porque siempre se suele dar, ¿no?, cuando queremos evidenciar que sí cumplimos con los requisitos, es cuando nos queremos certificar, cuando pasamos por auditorías, ¿no? Las auditorías internas y externas, sobre todo las externas, son las que certifican a las empresas. ¿Sí? Para eso hay diferentes entidades y organizaciones donde tú puedes formarte y pertenecer. Por ejemplo, yo estoy en un proceso ya de formación de ser una auditora externa para IRCA, por ejemplo. Ya posteriormente yo puedo optar con esa certificación e irme a otras empresas a certificar internacionalmente, ¿no?, a través de IRCA. Pero para eso hay que capacitarse y tienes que pasar un examen, etc. Bueno, entonces, cuando pasamos una auditoría, nos preocupamos por cumplir por estos requisitos, pero no nos sancionan. O sea, tú llamas a la empresa y le pagas por el servicio que va a hacer de certificarte. Si tú no pasas, pierdes tu dinero, o sea, no te lo va a devolver, ya hizo su trabajo. Tú no pasaste, simplemente. Por ahí que puedan haber acciones de seguimiento, otra vez que vayan a recertificar o a verificar y poder certificarte, y esas son acciones que se toman y en acuerdos. ¿Okay? Muy distinto es al cumplimiento legal nacional. O sea, si nosotros aquí no cumplimos con normas que se nos han dado a nivel nacional, regional, local, obviamente van a haber sanciones, pero eso ya depende de las entidades que correspondan. No tiene que ver nada con la norma ISO. La norma ISO, cuando se refiere al cumplimiento legal, es para un apoyo de esos cumplimientos legales y que son necesarios, pero no hay ningún tipo de sanción. Son normas internacionales. Su objetivo es poder trabajar con otras empresas que quieran un estándar, que busquen un estándar, ¿no?, en tu organización de cumplimiento ambiental, que eres una empresa ecológica, una empresa con un desempeño ambiental alto. A eso vamos, pero no hay ningún tipo de sanciones. El manual, o sea, si nosotros queremos resumir todo en un documento, puede ser el manual, pero la sesión anterior, cuando hablamos de calidad, también me dijeron, quiero un ejemplo de manual de calidad. Es que no hay manuales estándares. O sea, los manuales son una forma de ordenar todos los documentos de cumplimiento de los requisitos, pero no es un estándar, no es que yo agarre y diga, ya, así tiene que ser el manual, no. Y tampoco se puede dar así con esa facilidad manuales, porque los manuales son documentos que deberían controlarse y no estar disponibles a la sociedad, ¿no? Porque hablamos de cuestiones propias y únicas que ha establecido la organización en base a cada uno de los requisitos. Entonces, esos manuales son variados, ¿no? Y tú no puedes agarrar un manual y decir, bueno, como la empresa que tiene casi el mismo tinte de producción que yo, lo voy a hacer igualito, no, porque está pensado y está formulado por su naturaleza, su tamaño y su cultura. Entonces, cambia. Manuales de funciones y procedimientos, no, lo que hay son ROF, MOF, en ese sentido, ¿no? Respecto a los residuos sólidos silicatos que generan una obra de construcción, sobre todo los lugares lejanos de nuestra zona comúnmente almacenados en botaderas municipales, el procedimiento adecuado de la empresa es el procedimiento adecuado de una empresa constructora que tiene ISO 14001. Establecer, si no lo puede hacer tu misma organización, tendrías que coordinar con una EPS, ¿no? Y a través de la EPS tú estás identificando la disposición final de esos residuos sólidos o líquidos que me dices tú que se generan en una obra de construcción, ¿no? Sobre todo los residuos sólidos, también dependiendo si son peligrosos o no peligrosos. O tú establecer la disposición final en tu empresa. Eso sería parte del ciclo de vida. Según la política, tendríamos que hacer seguimiento en el proceso. Sí, claro. Esas grasas o esos aceites son tu parte de tu ciclo de vida, entonces tiene que haber una disposición final. Independientemente que lo pidan las normas nacionales, la norma internacional te invoca a que sí hay una disposición final de esos residuos.
todos, elementos mínimos, específicamente en qué área o qué sector. El diagnóstico ambiental que tú me hablas, Moisés, es parte del 4.1. O sea, lo que tú haces con el FODA, el PESTEL, la AMOFID, son diagnósticos ambientales. Es una línea base la que te forma, solamente que lo entiendes más general, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Ok, bueno, espero haber respondido a todas sus consultas y hemos hablado solamente la mitad de los requisitos, ¿no? Falta ver la otra mitad de la ISO 14001. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, ya para culminar la sesión del día de hoy, un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla. Agradecemos a la ingeniera Isis por el desarrollo de esta sesión número 4, por estas enseñanzas muy importantes compartidos con todos nuestros participantes. Agradecemos del mismo modo al Colegio de Ingenieros de ICA por la realización del curso, por el respaldo al capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitaria coorganizado con COESI Ingenieros. Del mismo modo, quiero agradecer a todos los participantes por estar aquí presente. Ha sido un honor compartir con ustedes todos estos conocimientos y estas experiencias de la ingeniera. Para hacerle recordar, por favor, que el día sábado es la evaluación, la segunda evaluación con respecto a la sesión número 3 y a la sesión número 4, o sea, la clase de ayer y la clase de hoy, para todos aquellas personas que se quieran certificar, ¿ya? Y también hacerles la invitación para el día viernes a las 4 de la tarde, donde vamos a ver sobre la interpretación a este ISO 14001 que hemos aprendido el día de hoy. Están cordialmente invitados, es opcional, si desean participar, bienvenidos. También hay una certificación de la conferencia, pero es opcional, ¿ya? No es obligatorio, esto no va a interferir con el curso. Una vez más, recordarles, el día sábado 16 de septiembre a las 9 de la noche está habilitado el examen por 24 horas. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacernos en la cajita de comentarios. O si no, también ya saben que nos pueden escribir en los grupos de WhatsApp. Se les hace la invitación. Quiero recalcar, por favor, a las 4 de la tarde. Si desean certificarse, son con 12 horas académicas, ¿ya? Están cordialmente invitados y es opcional. Es de acceso gratuito también. Es totalmente gratis, pueden participar. Al final de esta conferencia, a las 7 de la noche del día viernes, está habilitado la evaluación de la conferencia y ustedes pueden, si desean, ver cómo están yendo, una manera también de poder prepararse para la evaluación, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo si se desean certificar del mismo modo, es opcional, como ya les estaba comentando. Así que están invitados para este viernes. En COES Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Damos por culminada esta sesión. Buenas noches. Buenas noches con todos nuestros participantes que nos están viendo por este medio, por Zoom, por el Facebook del Colegio de Ingenieros de ICAS y por el Facebook de COES Ingenieros. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos. Para todo, más información, videos que ustedes quieran ver, no duden también de ingresar a nuestra página web. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram. Buenas noches. Damos por concluida esta sesión.